En realidad, si uno quiere, si hay buena voluntad, es tan sencillo hablar con el buen trino de Alfredo Zayat y no cada vez que se alude a un aspecto responder desde el otro aspecto. Me parece que esa forma de embarrar la cancha es tremenda, ¿no, Leopoldo? Mira, a mí me impresiona mucho esto porque, y yo siempre estoy muy lejos de hacer autobombo, ¿no? Pero yo estuve en este programa el viernes 16, o sea, 2 días antes de que apareciera muerto Nisman. Y yo recuerdo haber dicho en ese programa, están en los archivos, por lo tanto me pueden desmentir fácilmente, 2 o 3 cosas. La primera, que yo estaba convencido que Nisman no iba a ir al Congreso. La segunda, de que estaba convencido de que Nisman podía terminar preso. Sí. Cosa que creo que hubiera ocurrido si no se hubiera producido esta desgraciada circunstancia. ¿Y por qué dije eso en ese momento? Porque yo tenía ya en aquel momento la sensación de que no solo le había fracasado la operación porque lo habían abandonado, por la inconsistencia, etcétera, sino que se acercaba peligrosamente a un escenario que él no iba a resistir. Me acuerdo también en ese programa dije que iba a tener que responder no solamente por la inconsistencia de la denuncia, sino preguntas muy incómodas respecto a su forma de actuar, cómo había manejado los recursos de esa fiscalía. Digo, reitero, no lo digo por autobombo, sino porque yo veía ese escenario. Y me parece que él también. Yo creo que él vio este escenario de hoy. Lo vio con mayor claridad que cualquiera de nosotros porque lo conocía, digamos. Él sabía cuáles eran sus debilidades. Y puestas esas debilidades en el espacio público a través del debate en el Congreso, yo he estado muchos años, sé lo que es el Congreso, le iba a resultar imposible sostener todo esto, pero absolutamente imposible. Además creo que a Nisman le vinieron manejando la escena. Los servicios de inteligencia no son solamente servicios de inteligencia porque aparece un patotero y te pega o porque un tipo te sigue. Hay realmente servicios de inteligencia que son muy refinados en su actividad y te conocen psicológicamente. Hay un tipo en la CIA que conoce más de Fidel Castro que el propio Fidel Castro. Tuvo 40 años dedicado a la psicología de Fidel Castro. Bueno, creo que le manejaron la escena. Desde el momento de la denuncia, yo creo que ahí le hicieron creer que iba a ser héroe nacional, cosa que obviamente a las pocas horas quedó claro que no iba a ocurrir, cuando lo desmintió Interpol, Canicova Corral lo defenestró, bueno, ya sabemos toda la secuencia, ¿no? Pero también en el manejo de la escena creo que lo fueron llevando a una situación, a él lo hicieron volver, entre otras cosas, diciéndole te van a sacar la fiscalía. Ahí le estaban ya manejando su psicología. Y creo que cuando llega ese fin de semana de soledad, le vuelven a manejar la escena. Y es muy probable que allí todo esto que ahora estamos viendo haya sido la herramienta extorsiva. Por eso es una falacia decir que no hay que investigar sobre la vida privada. Efectivamente, no nos debe importar la vida privada, pero sí hay que investigar sobre la vida privada porque todos estos elementos pueden haber sido el arma extorsiva que lo llevó a la muerte, ya sea por su propia decisión o por una decisión ajena. Y yo creo que él imaginó esta situación y que el viernes le dijo a alguien, probablemente a Burlich o a Alonso, yo en estas condiciones no voy. Yo estaba seguro que iba a ocurrir, en estas condiciones no voy. Y creo que ahí se condenó, porque se empieza a desatar una presión sobre este hombre, con todas las debilidades que tiene, y que son dolorosas, además, exhibirlas en función de las hijas, etcétera. Pero se desata a partir de ahí una presión brutal, porque, claro, se cae toda una operación. A la oposición, a los medios hegemónicos, se les cayó una operación muy importante, que incluso si se caía en esos términos podía salir fortalecida la presidenta. Entonces se desató sobre este hombre una presión enorme, llamadas de los agentes de los servicios, él mismo desesperado llamando a Estiuso, seguramente pidiéndole auxilio para salir de esta situación. Y yo creo que ahí alguno de estos de los servicios, alguno le dijo, te van a mostrar esto, va a pasar esto, va a salir tal foto, probablemente había más elementos más graves todavía, y yo creo que lo fueron llevando, le fueron manejando la escena y lo fueron llevando a este tipo de situación
que culminó de la manera que culminó. Está bien que Leopoldo recuerde ese testimonio del 16 de abril porque es el primer elemento que desarticula, te dice llanamente, el primer argumento, que es, bueno, iba a presentar una denuncia el lunes, por eso era necesario para el gobierno que no estuviera. Y es casi todo lo contrario. Cintia García. Volviendo a ese recorrido que hacía Leopoldo de las instancias previas a la presentación de Nisman ante el Congreso, citábamos las palabras de Julio Mayer, el excelentísimo experto en Derecho Procesal Penal, y Mayer decía que la denuncia de Nisman ya en esas instancias era una ofensa al Poder Judicial. No nos imaginábamos el tenor de la ofensa, ¿no? Todo lo que íbamos a evolucionar en el planteo de cuánto ofendió Nisman con su investigación en la causa AMIA, con su relación con las víctimas. Escuchaba a la gente de Memoria Adictiva decir, en realidad Nisman sabíamos quién era, a diferencia de la traición, claro, lo relataba, a diferencia de la traición de Berman, que sí nos traicionó, Nisman sabíamos de quién era, o sea, no se esperaba nada de esa investigación. Y después el recorrido que estamos viendo. Yo quería volver a insistir en lo que decíamos el otro día sobre esta marcha que mostrábamos en el informe de 40, 50, 60 personas, no sé cuántas fueron, y lo difícil que debe ser para toda esa gente pensar en un cartel diciendo yo soy Nisman, ¿no? Y a los públicos, porque no hay uno solo, que pensaron alguna vez en esa posibilidad de sentirse identificados con el fiscal diciendo yo soy Nisman, haciendo por supuesto comparación con el atentado en Francia. Y esa idea que en realidad está generada por el montaje mediático, la escena mediática de la que también hemos hablado, de asimilar a la figura del fiscal a la figura de todos, ¿no? De todos y todas, podríamos decir, para generar esa idea de asimilación que tenía por objetivo la mirada opositora. Todo esto se está desmenuzando en paralelo con una investigación judicial que está plagada de lo que se llamaría embarracanchas, ¿no? Y una guerra entre la querella de Sandra Arroyo Salgado y la representación de Lago Marcino con Maximiliano Rusconi, un encono en este momento entre peritos que son recusados, que son aceptados, y la distancia abismal de las pericias. Sigue siendo la hipótesis de suicidio, o en todo caso suicidio inducido, la más acertada para hablar en este momento en cuanto a lo que pasa en la investigación del expediente. Vos sabés que yo creo, disculpame que interrumpa, yo creo que a esta altura, por supuesto, es muy importante saber qué ocurrió exactamente, si fue un suicidio, fue inducido, no fue inducido, un homicidio, pero me parece que a esta altura, de las dos patas de la operación, una el héroe y el otro la presidenta matando al héroe, una se ha caído, ¿no? Y la otra me parece que no está vinculada ya a esta altura a descubrir qué pasó en ese momento, si se suicidó o no. Además, efectivamente, esa causa la están embarrando, pero ya por otras cuestiones, me parece que no solamente políticas, sino que tiene que ver con cuestiones económicas, se ha ido mezclando ahí. La otra pata para mí está en la decisión de la Cámara Federal. Ya hay 3 jueces, Rafeca, Servina y Cubría, Lijo, en realidad 4, Canicova, que han descalificado la denuncia, pero es eso lo que quieren sostener a toda costa. Porque descalificada la denuncia, desaparece la otra pata, porque está claro que él no era un héroe, y está claro que la presidenta no encabezaba ninguna organización criminal como se sugería en esa denuncia. Y hoy hay una operación muy fuerte para tratar de presionar sobre la Cámara. No de casualidad, en la columna de Clarín y de Nación de los periodistas estrellas, los dos hoy hablan de la denuncia de la revista Abeja, que ya sabemos qué origen tiene, digo, la denuncia y la revista. La revista, Tratando de agregar un elemento que es que podía haber habido detrás de todo esto una componenda para ver si se transfería tecnología de uranio enriquecido. Que esto demuestra que lo que tenía razón la presidenta el primero cuando decía que todo esto hay que contextualizarlo además en el conflicto geopolítico que hay en el mundo hoy, Obama tratando de restablecer relaciones, etcétera, Israel con Netanyahu tratando de petardear. Pero hoy querían presionar a la Cámara agregando un elemento que ni siquiera está en las apelaciones que han hecho Policita y Moldes, pero lo agregan Van der Koy y Morales Solá desde la tribuna, ¿no? Bueno, guarda, porque acá estaba en juego la bomba atómica, Venezuela, etcétera. Y para no quedarse atrás, Clarín
usa la mecánica de intimidación que es casi habitual en estos casos. Publica 3 grandes fotos de los fiscales, de los jueces de la Cámara, ¿no? Ni siquiera fotocarnet, grandes. En la línea de lo que hizo la Nata con esta gente, que mandó a los chicos a escrachar a los hijos. Es decir, en una cosa de intimidación. Porque ellos saben que Nisman ya no es San Martín, pero que si la justicia ratifica que lo único que puede hacer, porque la Cámara está enfrentada a un dilema muy sencillo, o se ajusta a derecho o se deja presionar por los medios, no hay discusión sobre eso. Si la Cámara se pronuncia como debería pronunciarse, confirmando la sentencia de Rafecas, se terminó toda la operación. Después quedará pendiente, y reitero, no es una cuestión menor, saber cómo murió Nisman, pero está claro por qué murió Nisman, eso lo tenemos claro todos. Clarísimo.